A menudo, cuando se diseñan programas para aliviar la pobreza y generar resiliencia, los expertos en planificación tienen que elegir entre una serie de opciones sin tener pruebas claras para decidir cuál será la más efectiva. El análisis de la economía familiar, o HEA, proporciona una solución a este problema basada en la evidencia, ya que ofrece un pronóstico del impacto de un proyecto sobre los medios de vida de un hogar, lo que producen y consumen, y el dinero que ganan y gastan a lo largo de un año. Esto significa que podemos comparar fácilmente los efectos de una amplia gama de proyectos durante la fase de planificación. Consideremos una organización que quiere apoyar los medios de vida de los hogares y aumentar su nivel de resiliencia. ¿Cómo puede la HEA ayudar a desarrollar el proyecto más eficaz? Vamos a dividir el proceso en 4 pasos. El primer paso es llevar a cabo una línea de base de medios de vida HEA. La investigación de la línea de base se lleva a cabo en la zona de medios de vida donde la organización quiere implementar su proyecto. Esto genera un conocimiento detallado del total de alimentos, ingresos y gastos de un hogar durante un periodo de 12 meses. Producimos un análisis cuantitativo de un hogar típico en cada uno de los 4 grupos de riqueza: muy pobre, pobre, medio y acomodado. Este paso se cubre en más detalle en nuestro vídeo anterior. El segundo paso es producir una lista de intervenciones posibles. La línea de base muestra que la producción de arroz y la venta de cabras contribuyen significativamente a los ingresos totales de los hogares en 3 de los 4 grupos de riqueza. Los 2 grupos más pobres también dependen del trabajo como jornaleros. Todos los grupos tienen diferentes gastos. Es importante ver que los hogares muy pobres y pobres gastan una gran proporción de sus ingresos en alimentos básicos. En este ejemplo, la organización decide que quiere dirigirse a los hogares pobres, que constituyen el 40% de todos los hogares de la zona. La información de la línea de base ayuda a la organización a seleccionar las intervenciones más relevantes para estos hogares pobres. Un proyecto de intensificación de la producción de arroz, un proyecto para apoyar el comercio de cabras y una intervención de mercado para reducir el precio de los alimentos básicos. Estas actividades tienen por objetivo mejorar los mercados relacionados con las fuentes de ingresos y gastos que son importantes en la economía local. La organización también quiere considerar un proyecto de cultivo de flores para la venta en mercados locales. Se trataría de una nueva actividad en la zona destinada a diversificar los medios de vida. Ahora podemos simular el impacto de cada una de las intervenciones preseleccionadas sobre los medios de vida de los hogares. Este es el tercer paso. El objetivo aquí es crear planes de negocios para mostrar cuánto un hogar podría ganar o perder de manera realista al participar en cada proyecto, y luego integrar esas ganancias o pérdidas con los datos de la línea de base HEA. Veamos juntos el proyecto de cultivo de flores. Este es el ingreso total de la línea de base y el gasto mínimo anual de un hogar pobre que no se beneficia de ningún proyecto. Un hogar pobre que participa en el proyecto recibirá un ingreso extra que incluye un préstamo inicial y el dinero generado con la venta de flores. Pero también hay un costo de oportunidad. 2 miembros del hogar tienen que dedicar un total de 150 días a trabajar en el proyecto, lo que significa que no pueden ganar dinero como mano de obra local durante esos días. También hay gastos relacionados con la participación en el proyecto. Los hogares deben abordar los costos iniciales y la compra de insumos como fertilizantes. Así podemos calcular el promedio de los ingresos netos anuales de un hogar que beneficia del proyecto y compararlo con los ingresos netos de un hogar que no participa en ningún proyecto. En este caso, el cultivo de flores duplicaría con creces los ingresos netos anuales de un hogar pobre. Realizamos el mismo análisis para cada proyecto. Los proyectos de arroz y de venta de cabras aumentan los ingresos de estas fuentes de ingresos y requieren gastos adicionales, por ejemplo, más agua de riego para el arroz. El proyecto de alimentos básicos funciona de manera diferente. No afecta a los ingresos familiares, sino que implica el apoyo a los comerciantes para mejorar la cadena de suministro de arroz. Esto reduce el precio del arroz, lo que significa que los hogares no necesitan gastar tanto en alimentos básicos. En otras palabras, al disminuir los gastos de los hogares, el proyecto aumenta los ingresos netos. Ahora podemos comparar los efectos de todos los proyectos sobre el promedio de los ingresos netos anuales de un hogar pobre. Vemos que el comercio de cabras y flores serían los proyectos que ofrecen los mayores ingresos. Sin embargo, este no es el final de la historia. Hasta ahora solo hemos considerado un año normal, mientras que la verdadera medida del éxito de un proyecto de resiliencia es cuánto ayuda a los hogares a sobrellevar los años malos, cuando se enfrentan a crisis como una sequía, inundaciones o cierres de mercados. Esto es especialmente cierto en la era actual del cambio climático. Por lo tanto, el cuarto paso es simular cómo de eficaz sería cada proyecto en proteger a los hogares pobres contra los efectos de una crisis.
En el área donde se implementaría el proyecto, el principal problema es la sequía que ocurre una vez cada 5 años. Aquí vemos los ingresos totales y los gastos mínimos de un hogar pobre que no se beneficia de ningún proyecto. Hagamos una simulación de lo que sucede durante una sequía. Cuando analizamos los datos disponibles, vemos que en promedio la producción de arroz disminuye en un 40% durante una sequía, lo que reduce los ingresos totales del hogar. Como estrategia de supervivencia pueden vender de manera sostenible una cabra más para ganar más dinero. En cuanto a los gastos, los precios de los alimentos básicos aumentan considerablemente durante una sequía, lo que significa que el hogar tiene que gastar mucho más para satisfacer sus necesidades básicas. En un año de sequía, los ingresos totales del hogar son inferiores al gasto mínimo necesario. En otras palabras, los hogares se enfrentarían a un déficit que podemos cuantificar en términos de alimentos o monetarios. Veamos ahora si alguno de los proyectos podría cubrir este déficit. En primer lugar, la intensificación de la producción de arroz. Esto ayudaría al hogar a producir más arroz, lo que significa que en un año de sequía tendrían más para consumir y vender de lo que tendrían en ausencia del proyecto. Pero el costo del agua de riego también aumenta con la sequía, lo que implica un aumento de gastos. Podemos ver que el proyecto reduce el déficit, pero no lo elimina. El proyecto de comercio de cabras no combate las pérdidas de arroz, pero sí significa que los hogares pueden vender más cabras de manera sostenible. Los ingresos que se obtienen de esta venta eliminan el déficit y crean una pequeña reserva de dinero. El proyecto de alimentos básicos no ayuda a generar más ingresos, pero sí reduce los efectos del aumento de los precios de los alimentos y por lo tanto también elimina el déficit. Por último, el proyecto de venta de flores. Este fue el que mejor funcionó en un año normal, pero durante una sequía se destruye el 70% de las flores, lo que reduce drásticamente los posibles beneficios económicos. Al mismo tiempo, los miembros de la familia que trabajan en los campos de flores ganan menos dinero que en otras oportunidades de trabajo locales. Y en cuanto a los gastos, todavía tienen que comprar insumos cada vez más caros, además de verse afectados por el aumento de los precios de los alimentos. Por lo tanto, si bien es el mejor proyecto en un año normal, el proyecto de venta de flores es en realidad la peor de todas las opciones durante una sequía, incluso en comparación con no participar en ningún proyecto. Ahora es fácil descartar los dos proyectos que dejarían a los hogares con un déficit durante un año de sequía. Cualquiera de los otros dos proyectos sería viable. Finalmente, la organización decide optar por el comercio de cabras porque encaja mejor con su especialización y su experiencia. Sin embargo, también deciden utilizar los resultados del análisis para abogar ante el gobierno para que mejore la eficiencia del mercado de alimentos básicos. Este tipo de análisis es crucial si queremos diseñar proyectos que realmente aumenten la resiliencia de las personas y eviten impactos negativos. Hemos visto que el HEA proporciona un enfoque sólido basado en la evidencia para la planificación de programas de resiliencia, y no tiene por qué ser costoso ya que existen alrededor de 400 líneas de base HEA en todo el mundo, todas disponibles gratuitamente y establecidas para este tipo de análisis. HEA, vinculando la realidad de los hogares pobres con una mejor toma de decisiones.